Con el nombre clave de Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, que hasta ese entonces era su aliada. Esta fue la mayor acción militar de los germanos en la Segunda Guerra Mundial, y aunque sus fuerzas llegarían cerca de Moscú, la operación tendría resultados catastróficos para ellos. Sin mediar declaración de guerra, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor. El ataque, que provocó más de 2.400 muertos, llevó a Estados Unidos a declararle la guerra a los japoneses. Comienza la década de oro de los argentinos en Sudamérica. El aniversario de su capital, fundada 400 años antes por don Pedro de Valdivia, con el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura, llevó a que la Federación de Fútbol de Chile solicitara y obtuviera por tercera vez la sede del 16º Campeonato Sudamericano. Como esta edición ya había sido definida para 1942, el torneo tenía carácter extraordinario, es decir, no estaba en juego la Copa. Una consideración que en el futuro sería revertida por la Conmebol, pues todos los campeonatos terminaron teniendo el mismo valor. Los partidos se desarrollarían en el Estadio Nacional, el cual había sido refaccionado y su capacidad aumentada de 30.000 a poco más de 70.000 personas, lo que lo había convertido en uno de los escenarios más importantes de la época. Al igual que el torneo anterior, muchos de los juegos se escenificaron en horario nocturno. Por otra parte, ya en el plano futbolístico, los anfitriones sentían que tenían equipo como para imitar la proeza peruana del anterior sudamericano, y su técnico Máximo Garay lo anunciaba sin vacilar: ya lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir, saldremos campeones sudamericanos. 5 selecciones buscarían la consagración. A Chile se le unieron el campeón reinante Perú, el bisoño equipo de Ecuador, el siempre peligroso Uruguay y el gran favorito Argentina. Se mantuvieron al margen Brasil, Paraguay y Bolivia. El local arrancó su camino en el torneo enfrentando al rival en teoría más débil, Ecuador. Más allá de que se cumplieron los pronósticos al golear los chilenos 5-0, la prensa calificó como poco alentadora la impresión que dejaron, sobre todo porque enfrente tenían un conjunto entusiasta y fuerte físicamente, pero muy limitado en el aspecto técnico. En resumen, fue un triunfo justo, pero donde el ganador se mostró con poco juego asociado, algo preocupante con vistas a los compromisos futuros. En su estreno, Uruguay no le dio respiro a los ecuatorianos y a los 23 minutos, con el doblete de Ismael Rivero y el tanto de Schubert Gambetta, no solo ganaba 3-0, sino que lo había obligado a reemplazar al arquero Ignacio Molina por Luis Santoliva. Mejoraron un poco los meridionales y tuvieron la oportunidad de descontar con un penal que Suárez Rizzo estrelló contra el travesaño. Tras esa incidencia, los celestes ampliaron la ventaja y se fueron al descanso ganando 4-0. En la segunda etapa, jugando a media máquina, Uruguay completó la goleada 6-0. Mostrando ambos vocación ofensiva, Chile y Perú jugaron un partido de ida y vuelta, con el gol rondando ambos marcos, pero con buenas respuestas en los arqueros Sergio Livingstone de Chile y el peruano Juan Honores, con una diferencia en la efectividad, pues Raúl Pérez, viendo adelantado al portero, lanzó un tiro alto que terminó en las redes tras estrellarse en el palo izquierdo. En el complemento, aprovechando la merma física de los australes, los peruanos presionaron, pero a su juego vistoso le faltó velocidad y puntería, por lo que no pudieron alcanzar la igualdad. Muy temprano Argentina arrinconó a Perú y a los 2 minutos, tras un córner, José Manuel Moreno puso el 1-0 con un disparo violentísimo. En el resto de la etapa inicial, los albicelestes siguieron mandando y si su dominio no se tradujo en goles, fue porque priorizaron la vistosidad y la elegancia antes que la efectividad. En la segunda parte, un equipo inca más dinámico empezó a arrimar peligro al marco defendido por Estrada, y a los 53 minutos César Socarrás logró la igualdad. Los argentinos salieron del letargo y a los 72 minutos, nuevamente Moreno, pero esta vez con un magnífico remate de cabeza, convirtió el gol de un triunfo que debió ser más amplio. No hubo equivalencias en ningún momento entre Argentina y Ecuador, pues los albicelestes le dieron una lección a un conjunto ecuatoriano que se multiplicó en la cancha, pero sin éxito ante la precisión y velocidad de los albicelestes, que concluyeron la primera parte ganando 5-0. En la etapa final, con el match definido, Argentina reguló y los meridionales ensayaron una reacción y de hecho pudieron descontar en un choque que terminó 6-1. La gran figura fue sin lugar a dudas Juan Marbesi, autor de 5 goles, cifra récord en la historia de la Copa América, con la que empataba a Héctor Scarone y que después alcanzarían su compatriota José Manuel Moreno y el brasileño Evaristo. Les tocaba a los chilenos refrendar su candidatura al título, pero se encontraron con un equipo uruguayo que con un juego simple, pero batallador y efectivo, controló el encuentro y puso en apuros a Sergio Livingstone, hasta que a los 35 minutos Ubaldo Cruche batió al arquero. En la segunda parte, el encuentro fue más equilibrado y el peligro rondó las 2 áreas, además de que comenzaron las brusquedades, cuyo punto más reprobable fue el pugilato entre Schubert Gambetta y Enrique Sorrell.
Tras este episodio, Uruguay volvió a tomar el control del partido y Chirimini puso el 2-0 que desmoralizó a los chilenos. En el duelo entre Perú y Ecuador, a los incas se le abrió el arco a los 25 minutos con un tiro suave, pero bien colocado de Lolo Fernández, quien repitió minutos después al hacer el segundo de cabeza. El resultado de ese primer tiempo fue 3-0. A pesar de que el cotejo estaba definido, en la segunda parte una falta violenta contra el ecuatoriano Suárez Rizzo provocó una batalla campal donde intervinieron todos los jugadores. Al reanudarse el juego, llegó el cuarto gol, el tercero en la cuenta de Fernández. Argentina y Uruguay tenían como entrenadores a dos históricos de su fútbol, Guillermo Stabile y Pedro Sea. Más allá de eso, fieles a su historia, disputaron un partido donde antes que el buen juego privaron las brusquedades y el deseo de ganar a cualquier costo. Dice la prensa chilena que quienes le abrieron la puerta a la violencia fueron los uruguayos, conscientes de que eran inferiores técnicamente. En el balance general, Uruguay fue superior en el primer tiempo, pero en el complemento sintió el esfuerzo, y los argentinos, mucho más frescos, se adueñaron del campo. Y fue así como el arco defendido por Aníbal Paz comenzó a pasar a premios, hasta que Antonio Sastre aprovechó una doble falla de la saga contraria para transformar ese dominio en el gol que sellaría la victoria albiceleste. El match continuó con Argentina creando las mejores situaciones, siempre en un desarrollo plagado de violencia que tuvo su mayor escándalo cuando el referee le anuló por una mano un gol a Uruguay, lo que provocó la reacción violenta contra el juez y después una refriega donde los jugadores de ambos equipos intercambiaron golpes, lo que obligó a la intervención de los carabineros. En un partido parejo entre uruguayos y peruanos, fueron estos últimos los que tuvieron mayor vocación ofensiva, pero sus delanteros se cansaron de ensayar disparos sin puntería. Uruguay, en cambio, apoyado en su solidez defensiva, tuvo controlado el juego y en una de las pocas opciones que generó se puso en ventaja antes de terminar la primera etapa. En la segunda parte, el travesaño y los palos le negaron el empate a los peruanos. Por si eso fuera poco, apareció la figura de un hombre que sería histórico en la celeste, Obdulio Varela, quien anotó el segundo gol uruguayo que liquidó el partido. Aun cuando le bastaba el empate para consagrarse campeón, Argentina salió a definir temprano el encuentro y solo la gran actuación de los zagueros chilenos y sobre todo de su arquero Sergio Livingstone le impidió irse en ventaja al descanso. Con lucha y entrega en la segunda parte, los chilenos equipararon la mayor riqueza técnica del rival y el encuentro fue mucho más parejo, con el peligro rondando a ambos marcos, hasta que a los 71 minutos, tras un tiro libre cobrado por Adolfo Pedernera, el despeje defectuoso de Cabrera cayó en los pies de Enrique Chueco García, quien con un remate bajo y esquinado finalmente pudo vencer al Sapo Livingstone y lograr el tanto que definiría el partido. De esta manera Argentina lograba su sexto título y ahora sí, no había duda de que eran los mejores en Sudamérica, con un equipo sin puntos débiles que si bien estaba apuntalado en su arquero Juan Estrada y en hombres como José Salomón en la zaga y José María Minella en el medio campo, donde tenía mayor riqueza era en su ataque, con valores que son leyenda en el fútbol gaucho. Léase Antonio Sastre, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Enrique García y Juan Marbesi, este último el goleador del torneo con 5 tantos. Por otra parte, Sergio Livingstone, uno de los mejores arqueros chilenos de la historia, fue considerado el mejor jugador de la Copa. Este jugador comparte con Lionel Messi el récord de más partidos disputados en la Copa América con 34. El Charro Moreno, un crack que se hizo leyenda. Cuentan que cuando se fue a probar a Boca Juniors y fue rechazado por el club del que era hincha, José Manuel Moreno les dijo que se iban a arrepentir, y vaya si cumplió su promesa / amenaza, porque como tampoco pudo alcanzar su otro sueño, el de ser boxeador, el chico conocido en su barrio como Rulito terminó probándose en River Plate, donde haría historia grande con la banda roja al formar parte de la famosa máquina. Hasta la aparición de Maradona era considerado el mejor futbolista argentino de todos los tiempos, y algunos memoriosos lo siguen poniendo encima del Pelusa y del propio Pelé. Sobre él decía otro grande como Adolfo Pedernera, su compañero en River y la selección: el Charro fue el mejor jugador que vi en mi vida, y por varios cuerpos. Tenía todas las virtudes, una formidable habilidad, le pegaba con las dos piernas, no con potencia, pero sí con una gran precisión, cabeceaba y lo hacía con tanta violencia que parecía que pateaba de voleo. Además, tenía aire de sobra, jugaba con alegría y era guapo. Por su parte, Alfredo Di Stéfano, quien también compartió en River y en la selección con el Charro, dijo que todo lo que él hacía lo había aprendido de Moreno. Agarraba la pelota en su área, la llevaba hasta el arco de enfrente y allí asistía o fusilaba al arquero. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.